Señores directores, hoy no vengo a hablarles solo de un negocio, sino de una revolución en la medicina que están haciendo aquí, en Latinoamérica. Les presento DICPATO. ¿Qué es lo que hacemos? Reimaginamos el diagnóstico del cáncer. Imaginen que su teléfono no solo toma una foto, sino que entiende cada detalle de esa imagen. Eso es lo que hace nuestro algoritmo. Usamos redes neuronales convolucionales profundas que no solo ven la biopsia, sino que analizan la morfología de cada célula, píxel por píxel. Hemos alcanzado una precisión que compite directamente con las soluciones más avanzadas del mundo, las aprobadas por la FDA. Pero aquí está nuestra ventaja secreta, nuestros datos. Mientras ellos entrenan sus sistemas con datos de otras regiones, nosotros hemos construido nuestro algoritmo con la diversidad genética única de Latinoamérica. Esto no es solo tecnología, es medicina de precisión hecha a nuestra medida. Ahora, hablemos de cómo esto se traduce en un negocio sólido y rentable. Nuestro modelo de ingresos es robusto porque se apoya en 3 pilares. El primero es un modelo clásico de software como servicio, con ingresos recurrentes de hospitales y clínicas. El segundo es la telepatología. Exportamos nuestro conocimiento, conectando a nuestros patólogos con colegas en otros países. Esto nos permite facturar en moneda fuerte desde el primer día, superando las barreras regulatorias locales. Y el tercero, y aquí está el verdadero potencial de crecimiento, son los diagnósticos de acompañamiento para la industria farmacéutica. ¿Por qué somos tan valiosos para las grandes farmacéuticas? Un diagnóstico clínico estándar puede costar unas decenas de dólares. Pero un biomarcador que predice si un paciente es el candidato ideal para un ensayo clínico de un nuevo medicamento vale miles. Las farmacéuticas globales tienen un punto ciego gigante, carecen de datos genéticos de nuestra región. DICPATO es el puente que llena ese vacío. Este es un flujo de ingresos con márgenes altísimos y un costo operativo muy bajo, que a su vez financia nuestra expansión en el sector clínico. Es un círculo virtuoso. Quizás se pregunten sobre el riesgo de que los hospitales no adopten nuestra tecnología. La realidad es que el costo de no usarnos es mucho mayor. Cada día de retraso en un diagnóstico de cáncer representa un costo enorme para el sistema de salud, no solo en dinero, sino en vidas. Hablamos de millones de dólares perdidos por ineficiencias que nosotros podemos resolver. Además, a diferencia de nuestros competidores, que ofrecen sistemas cerrados y rígidos, nosotros operamos como una fábrica de software. Nos adaptamos y nos integramos a los sistemas existentes de los hospitales, por antiguos que sean. Hacemos que la transición sea simple, rápida y que una vez que nos prueban, no puedan volver atrás. Para acelerar este crecimiento y capturar esta oportunidad única, necesitamos un socio financiero con visión de futuro. Buscamos un esquema de financiamiento inteligente y escalonado. Primero, una línea de crédito revolvente para cubrir nuestros costos operativos esenciales, como la nómina de nuestro equipo de expertos y la infraestructura de servidores, durante los próximos 12 meses. Segundo, y esto es clave, un préstamo para inversión productiva, idealmente con una tasa subsidiada y un periodo de gracia de 12 a 18 meses. Este oxígeno es fundamental para financiar nuestra expansión estratégica a mercados clave como Colombia, México, Brasil y Estados Unidos, antes de comenzar a amortizar el capital. Y tercero, líneas de factoring y avales bancarios que nos den la espalda financiera para competir por grandes contratos públicos, tanto a nivel provincial como nacional. Lo que estamos construyendo con DICPATO va más allá de una empresa de software. Estamos creando un ecosistema de exportación de conocimiento médico y tecnológico desde Latinoamérica hacia el mundo. Tenemos la tecnología validada, tenemos el respaldo de la comunidad médica y tenemos un mercado global esperando. Hoy buscamos un socio financiero que entienda que invertir en DICPATO no es simplemente otorgar un crédito. Es una oportunidad para posicionar a su institución en la vanguardia de la nueva economía del conocimiento, apostando por la innovación que cambiará la forma en que luchamos contra el cáncer. Muchas gracias por su tiempo.